bien, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, primero que todo, un agradecimiento a las personas que hacen posible que esté aquí. El agradecimiento a ustedes por escucharme, los que estuvieron conmigo los 3 días de curso por aguantarme. Y el día de hoy, pues, agradecerles también por el conocimiento que me llevo de ustedes en todo lo que ha sido esta jornada. Muy bien. Mi conferencia la he denominado la neurosis de la pérdida. Cuando hablo de la neurosis de la pérdida, casi que quiero empezar a trabajar o a entender qué es eso de la neurosis y cómo de alguna forma esa pérdida que no tiene tilde podría ser la neurosis de la pérdida o la neurosis de la perdida. Alguna de las dos puede funcionar, ¿sí? No importa. Pero de por sí lo que quiero hablar es acerca de los pensamientos, de cómo los pensamientos de alguna forma van generando malestares en nuestra sociedad. Así como el doctor Guevara nos hablaba el día de ayer de que algunos trastornos psicológicos se presentan en el área de la medicina, o cuando él está atendiendo a sus pacientes, pues yo también quería meterme un poquito en el campo del doctor Guevara. Y es decir, que en el área de la psicología también he visto algunas enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades que yo he empezado a ver en el área de la psicología, en la psicoterapia y en los trabajos que yo hago? Primero, 3 inflamaciones de las cuales yo voy a hablar. Inflamaciones que son muy importantes, que deben ser trabajadas en los pacientes, en ustedes y en nosotros como terapeutas. La primera se llama la tebeitis. Es la inflamación de los debería. La segunda es la terribilidad y la tercera la necesitis, que es como una cistitis, pero de necesidades. De alguna forma, lo que quiero hablar es cómo esos deberitis, terribilidad y necesitis son la fuente de sufrimiento en los seres humanos. Nuestro objetivo con esta conferencia, y voy a tomar tiempo. ¡Ay, me dieron más tiempo! Muy bien. Nuestro objetivo con esta conferencia es realizar una comprensión desde el punto de vista práctico. Cuando hablo del punto de vista práctico, quiero hacerlo muy lúdico para que ustedes aprendan también, porque de alguna forma está comprobado, como nos lo decía el doctor Patricio, también que a veces cuando uno sonríe también tiene procesos de aprendizaje, y de alguna forma quiero también que se lleven este aprendizaje desde esa parte también de la alegría. Realizar esa comprensión de los pensamientos irracionales, de alguna forma, de las distorsiones cognitivas que a los que nos vemos expuestos los seres humanos a nivel cultural, social, biológica, filosóficamente, que pueden llegar a generar conductas neuróticas ante las diversas pérdidas que podemos sufrir: muerte, enfermedad, amor y otras que ustedes a lo largo de estos 3 días de congreso y los que estuvieron en precongreso también se pudieron dar cuenta que existen. Desde ese punto de vista, pues entonces quiero empezar a trabajar algo muy puntual, y es precisamente un estilo de vida filosófico. Y cuando hablo de un estilo de vida filosófico, estoy hablando de cuál es la filosofía de la cual parte como todo este discurso del cual les voy a hablar. El doctor Albert Ellis, quien era uno de los pioneros en la terapia cognitivo-conductual, quien después trabajó lo que llamó la terapia racional emotiva y después la terapia racional emotivo-conductual, fue un estudioso de los filósofos de la antigüedad. Y aquí tenemos algunas de las posturas de esa filosofía desde la cual partió toda su propuesta a nivel psicoterapéutico. Tenemos la propuesta desde la filosofía de Epicteto en el siglo I después de Cristo, siglo I. Dice: la perturbación emocional no es creada por las situaciones, sino por las interpretaciones de esas situaciones. ¿Cómo les suena esa frase? ¿Cierta? Y desde el siglo I. Y desde el siglo I venimos atendiendo pacientes, y en realidad nos hemos dado cuenta de que realmente la perturbación emocional es generada por lo que pensamos. Y por eso les venía a hablar de esas inflamaciones que el doctor Guevara ya llegó aquí precisamente para ayudarnos con esas inflamaciones que hemos empezado a hablar.
¿sí? Para que nos ilustre un poquito, ¿sí? Estaba hablando de ciertas inflamaciones, doctor Rivera. Después le pongo en el contexto. Muy bien. Lao Tzu decía, cambia tu actitud y podrás cambiarte a ti mismo, y Epictetus de 1890 hablaba, no nos preocupan las cosas, sino la visión que tenemos de esas cosas. Eso es para hacer un recuento un poquito acerca de la historia, de dónde surge toda esta postura y este modelo terapéutico. El sufrimiento y el ser humano, bases de la terapia racional emotivo-conductual. Entonces aquí ya tomó a Albert Ellis y a Golden, que nos decían dos frases, partiendo de lo que enseñó Epicteto, ¿sí? Decía, el sufrimiento neurótico es en su mayor parte el resultado de errores en las percepciones y en los conceptos. O sea que nosotros armamos la neurosis desde nuestro error perceptual. Y Golden en 1983 decía, el ser humano puede producir cambios emocionales y conductuales mediante la modificación directa de esas malas percepciones y de esas cogniciones desadaptadas. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Casi que lo que estoy hablando es que nuestro pensamiento es muy importante cuando vamos a hacer un proceso. Y ahí es cuando ya entro a la definición de lo que es la neurosis. Y aquí quisiera hablar o leer más bien un texto del doctor Albert Ellis, que escribió en un libro que se llama Cómo vivir con un neurótico en casa y en el trabajo. Se los recomiendo, para que no haya problemas con la gente, aprendan a vivir con neuróticos, ¿sí? O que algunas personas aprendan a vivir con ustedes como neuróticos. Muy bien. Albert Ellis decía lo siguiente en la primera parte del libro, decía: una de las preguntas que con más frecuencia me formulan mis clientes y mis conocidos es esta: Dr. Ellis, ¿podría decirme qué porcentaje de personas en nuestra sociedad conduce de forma neurótica? Y yo, decía Albert Ellis, normalmente respondo, más o menos el 100%. ¿Quiere decir con esto que la situación es grave? No del todo desde un punto de vista ideal. La gente se comporta neuróticamente cuando, siendo potencialmente inteligente y capaz, se conduce de un modo estúpido y frustra sus propios objetivos. En este sentido, casi todos estamos más o menos trastornados. Sin embargo, desde un punto de vista más práctico, etiquetamos normalmente como neuróticas, aquí está la definición, a aquellas personas cuyos sentimientos resultan bastante inadecuados y cuyo comportamiento parece tan ineficaz y perjudicial que les lleva a sentirse frecuentemente ansiosos, deprimidos o dolidos o enfadados. ¿Entendieron ahora la definición del doctor Ellis de la neurosis? O sea que de por sí muchos de aquí somos neuróticos. Y en los procesos que hemos hecho, cuando lo trabajaron conmigo y cuando lo trabajaron con el doctor Patricio, y en todos los procesos que veíamos, de alguna forma creo que todos llegaron a una conclusión en todos los procesos. Y es que nosotros, teniendo muchos recursos para poder estar bien, de una situación armamos todo un drama. Y ahí es donde necesitamos al doctor Patricio para que nos ayude con el psicodrama a resolver que, caramba, pero pues tampoco es tan dramático, ¿sí? Pero nos lo ayuda a entender de una forma lúdica, y eso es lo que hacemos nosotros también como terapeutas. ¿Entendido? Sí. ¿Que todos están aquí? ¿Que todos en alguna medida tienen neurosis? Sí. Muy bien, ok. Si eso está claro, entonces ahora voy a empezar a hablar de las pérdidas. Las pérdidas son muchas. Siempre estamos perdiendo, ¿sí? De alguna forma, con Patricio me alegra mucho encontrármelo a los países donde voy. Y ya hoy es el último día que nos vamos a ver, es una pérdida, ¿sí? Y tenemos que hacer el duelo, ¿sí? ¿Sí? Esta mañana estábamos desayunando y le hice el duelo a mis huevos, a los huevos que estaba comiendo, ¿sí? Porque de alguna forma pues se me estaban acabando y dije, bueno, qué lástima, tengo que hacerle el duelo a mis huevos, porque me lo estaba comiendo y están tan ricos que no quiero que se me acaben, ¿sí? Pero en la vida casi todo termina siendo pérdidas, o algunas pérdidas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esas pérdidas,
Vamos a durar muchísimas, ¿sí? Se han catalogado en 4 aspectos, pero de estos 4 aspectos vamos a hablar de lo que es la muerte, el aborto provocado, enfermedad terminal, duelo anticipado, homicidio, secuestro, desaparición forzosa, desplazamiento forzado, ruptura emocional, duelo laboral, duelo migratorio y pérdida de objetos. Estas las pueden encontrar divididas en subgrupos. Cuando hablamos, por ejemplo, de esto que es la desaparición forzosa o la desaparición, en Colombia hace algunos años, en la década de los 80, hubo un evento que fue cuando un grupo guerrillero tomó el Palacio de Justicia donde trabajaban los jueces, entraron allí y secuestraron a muchos jueces. En la actualidad, hay muchos jueces que no han aparecido todavía. Inclusive el chef del restaurante tampoco ha aparecido. Y mi tesis de grado era, ¿qué es lo que pasa en la cabeza de los familiares que tienen un desaparecido? ¿Cómo es ese duelo? Es fuerte, es un duelo muy fuerte. Mira que es como el duelo de la ruptura emocional, porque el duelo de la ruptura emocional es que la pareja de uno se va y uno quisiera matarlo, pero sigue vivo. Y después tiene que enterarse uno que el vivo sigue con otro. Entonces, eso duele de alguna forma. Pero esta desaparición es donde todavía no tengo el objeto, ¿sí? O el sujeto al cual tengo que enterrar, o con el que quiero hacer un ritual para poderlo despedir. Mi tesis de grado era el fenómeno de la desaparición en Colombia. Y el subtítulo, como tiene que ser bien rimbombante para decir que es interesante, entonces decía: los procesos psicosociales que se evidencian en la narrativa de los diversos actores involucrados en el fenómeno de la desaparición en Colombia. O sea, ya con el título me gradué. ¿Sí? De alguna forma lo que quería hablar es qué es lo que pasa, qué procesos psicosociales se ven, se escuchan, se sienten, se perciben cuando una persona tiene un familiar desaparecido. Y veíamos que a veces estos familiares que tienen su persona desaparecida, por ejemplo en el caso de la persona que estaba en la cocina en el Palacio de Justicia, aún lo siguen buscando. 20 años después guardaban la ropa. 20 años después la cama la seguían dejando tendida como cuando se fue. 20 años después todavía seguían limpiando, cada vez que caía polvo en los zapatos, lo seguían limpiando. Yo no sé cómo uno puede caer en manejar este tipo de situaciones, y desafortunadamente son aquellos objetos que vinculan a la persona con un proceso que no se ha elaborado todavía. Fuerte. Porque los procesos psicosociales que se veían eran muchísimos. Mitificación del ser querido, bueno, muchísimos procesos psicosociales que no podría entrar aquí a describirlos, más si alguien quiere leer mi tesis, son 800 hojas, ¿sí? Porque como era una tesis cualitativa, pues se puede imaginar cómo era, ¿sí? Entonces, no creo que sea tan agradable, pero de alguna forma las conclusiones eran todo lo que pasaba en la cabeza, lo que pasa en las personas cuando tienen un familiar desaparecido. Eso es la desaparición forzosa. Ahora, dentro de esos procesos de desaparición, pues también está el duelo migratorio, ese desplazamiento forzado, y ese duelo migratorio y desplazamiento forzado también se da, ¿por qué? Porque a veces algunos grupos al margen de la ley toman algunas tierras, y las personas que habitan esas tierras tienen que desplazarse a la ciudad a ver cómo aprenden a vivir, y eso es un duelo también. Porque el desarraigo, la cultura, mis amigos, también se convierte en un proceso que tengo que elaborar. Entonces, de alguna forma, también muchas cosas como estas, sin darnos cuenta, terminan siendo duelo y no solo una muerte. Ya ahí es donde podemos empezar a entender qué es lo que pasa en el sujeto, qué es lo que pasa en su pensamiento, para empezar a trabajar acerca de lo que es las pérdidas. Y entonces, toda pérdida entendemos que generaría una emoción. Pero los que estuvieron en el curso conmigo, y tal como les he venido hablando a ustedes, esas emociones estarían mediadas ¿por qué? Pues lo escuché. Por el pensamiento, muy bien. La gente creería, lo que me duele es que esta persona se muera. Cuando en realidad lo que me duele es, tengo temor a quedarme solo, no lo voy a volver a ver, y eso es lo que empieza a generar todas las emociones. Las emociones de por sí entrarían a manejarse desde 3 aspectos, o tienen un origen desde 3 aspectos. Uno, desde procesos sensoriomotores,
2, desde la estimulación física de tejidos del sistema nervioso autónomo, del hipotálamo y de centros corticales y subcorticales. O 3, de pensamientos o procesos cognitivos. Y esta es la que nos interesa, porque pues realmente nosotros no vamos a hacer electrochoques, ¿no?, para estimular un sistema nervioso, aunque todavía lo siguen haciendo para manejar algunas depresiones. Entonces esta realmente es la que me interesa a mí, cómo el pensamiento o los procesos cognitivos de alguna forma generan ese tipo de emociones. Y ahí es cuando empezamos a entender cómo estas pérdidas me van generando unas emociones y tengo que entender qué tipo de emociones son. Y aquí es donde aparecen las emociones. Primero, desde esta postura, emoción es emoción y emoción es movimiento. Solo que dependiendo cómo pensemos, la emoción puede sentirse como apropiada o una emoción perturbadora. Cuando hablo de una emoción apropiada, no estoy diciendo que sea bonita o que sea agradable, porque ante una muerte no hay ninguna emoción agradable. Bueno, a no ser que esté esperando la herencia y por eso lo maté. Entonces yo creo que la emoción podría ser agradable, como lo explicaba ayer alguien, ¿sí? El doctor Guevara, creo que es el que nos decía, ¿sí? Entonces cambia la emoción. Pero la cuestión es muy diferente sentir, por ejemplo, preocupación por una enfermedad a sentir angustia y ansiedad por una enfermedad. Una cosa muy diferente es sentir tristeza por alguien que murió y otra es entrar en depresión porque alguien murió. Una cosa es enfadarse porque el médico me está dando un diagnóstico y enfadarme con la vida de alguna forma, que no tiene sentido, pero algunos se enfadan. Y otra cosa es tener una ira clínica. Y entonces, si me dan un diagnóstico, ya quiero acabar con mi vida. Me golpeo contra las paredes, he visto pacientes que empiezan a llevar una vida loca, como la de Ricky Martin. Digo, la canción de Ricky Martin, ¿sí? ¿Sí? Entonces quieren acabar todo y hacerlo toda la carrera porque es lo que quieren vivir de alguna forma. Entonces ya la culpa, la vergüenza son emociones que no son apropiadas de alguna forma, y ahí es donde nosotros tenemos que entrar a reconocer qué es lo que pasa en el sujeto, por qué el sujeto está teniendo estas emociones. Y ahí es cuando al empezar a entender esto de alguna forma es cuando empezamos a estudiar todo lo que son las creencias y los pensamientos. Y ahí entramos en esta parte. Las creencias racionales, irracionales. Primero, una creencia irracional se va a demostrar o se va a entender por qué. Primero, porque son inconsistentes en la lógica. Segundo, porque son absolutistas y dogmáticas. Tercero, son inconsistentes con una realidad empírica. Yo no puedo demostrar ese pensamiento. Cuarto, se basan en exigencias. Es que Dios no debió haberme hecho esto. Es que yo no debía haberme comido esos tacos. Por eso tengo gastritis y úlcera. ¿Sí? Se basan y se producen emociones perturbadoras. Acuérdense, emociones que ya van a generar el trastorno y nos ayudan a conseguir nuestros objetivos. Aquí es donde entran esos pensamientos y creencias irracionales de las inflamaciones que le quería contar al doctor Guevara, ¿sí? Que hemos visto: la terribilitis, la deberitis y la necesistitis. Esos pensamientos irracionales, debería, tendría, necesitaría, que son los que de alguna forma van generando un trastorno en los seres humanos y creando emociones perturbadoras. Y lo que quiero demostrar aquí es cómo desde muy niños venimos siendo o vamos creciendo en una sociedad que nos va alimentando algunas creencias perturbadoras, unas creencias irracionales. Y en este caso voy a hacer famoso a un niño que vive en Útica, en la casa de campo que yo tengo, y ese niño lo escuché cantando una canción y yo le dije: yo quiero escuchar esa canción. Dijo: ¿y qué me da? Le digo: no, te grabo un disco. Y entonces le sonó, dijo: bueno, yo te grabo la canción. Y aquí les voy a presentar la canción que él me cantó. Pero escuchen el tema. Sí, sonido. Ahí ya estamos grabando, 1, 2, 3. Me pidió que le grabara la canción que Camilo, en el municipio de Útica, Cundinamarca, nos va a cantar y nos va a ilustrar el día de hoy.
Entonces, Camilo, le dejo aquí para que nos cante la canción. ¿Cómo se llama la canción? Alzate, papá. Alzate, papá. Alzate, papá. Encantado la caseta. Escuchen la letra. 5, 4, 3. Hizo un estudio de grabación para él. 1, 0. Maldita traición que me hace beber esta copa de odio, de sangre y rencor, porque el hierro mata, el hierro morirá, es su destino. Acompáñenme, amigos, en este dolor, sírvanse un trago a mi favor. No me dejes solo con esta botella, ella se fue, de mí se burló. Lo más triste es que la amo, yo la sigo más. Y si quisiera odiarla, no lo puedo hacer, mi razón yo tengo para olvidar, pero el corazón no quiere ceder. No la puedo olvidar. Muy bien, muy bien. ¿Y ya? ¿Ahí terminó la canción? Otra vez, póngala. ¿Otra canción? No, póngame la que me va a escuchar, yo me la voy a escuchar. ¿Escuchan ya lo que él está cantando? Tiene 5 años. Maldita traición que me hace ver, porque el que a hierro mata, a hierro ha de morir. O sea, puede que yo no me esté creyendo ese discurso, ni que él se lo crea, ni que él lo entienda, pero ya lo canta con una emoción, ¿sí? Y acompaña a mi amigo y sírvame un trago. Y eso es a lo que venimos exponiendo también nuestra cultura a nuestros familiares, a nuestros niños, y de alguna forma esto va generando esos pensamientos perturbadores, esas creencias irracionales. Y aquí es donde empiezo a entrar en el tema de los tipos de pensamiento irracional en el duelo. En este caso, vemos una pareja, ¿sí? Que están casándose, y ahí es cuando vemos una de estas inflamaciones, que sería la deberitis. Es la demanda, es la tendencia a sustituir todas las demandas. De alguna forma lo que tenemos que buscar con la deberitis es aprender y enseñar uno a que el paciente, los familiares, dejen de ver la demanda como algo que le están haciendo a su familiar o a una enfermedad o a un médico, y que lo empiecen a ver más como un deseo o como una preferencia. Por ejemplo, frases como tienes que, tendría que o debería son frases que de alguna forma son obligaciones. Por ejemplo, ¿cómo le suenan frases como ella diciéndole a él en este momento: amor, y ahora que estamos casados, tienes que ser fuerte y sanarte? Yo creo que me da más ganas de morirme. No porque estemos casados, sino que lo convierten en una obligación. Una cosa es que yo quiera sanarme, otra cosa es que tú me digas que tengo que sanarme. Eso es el pensamiento neurótico. O de alguna forma, si me caso con él, él tendría una motivación para vivir. A lo mejor para morir también, ¿no? ¿Sí? ¿Está tan neurótica? Entonces, esas frasecitas como él debería pensar en su recuperación, sus hijos deberían visitarlo, esto no tiene por qué sucederle a él, este sufrimiento debería tenerlo una mala persona y no él. ¿Esos no son pensamientos que de alguna forma son exigencias que uno hace? Y la pregunta es, ¿por qué no le tendría que haber pasado una enfermedad a él? ¿Qué es lo que tiene él para que no se haya enfermado? No, es que eres una muy buena persona. Pues caramba, yo no he visto la evidencia científica que las buenas personas no se enfermen, ¿sí? Y que vivan eternamente. Sí, también se enferman, desafortunadamente, ¿sí? Eso me ha pasado en Colombia también con mi padre. Mi padre es muy gracioso, ustedes lo conocieron una vez que vino a México. Es chistoso, es agradable, es un hombre muy inteligente. Y de alguna forma, hace poco le diagnosticaron un cáncer de próstata. Mamá lloraba todo el día porque su papá tenía cáncer de próstata cuando le dieron el diagnóstico. Pero como todo empieza con su negación. Mamá decía, yo le decía, mamá, léeme qué es lo que dice el documento del médico. Dice, no, dice el lado izquierdo, no entiendo, pero no, abajo dice el lado derecho normal. Está normal. Le digo, no, léemelo completo. No, dice, lado derecho, es que no entiendo, pero abajo dice normal. Entonces dije, ma,
Si me lo lees completo sería mejor. Dijo, no, pues si dice que es normal. Ah, bueno, mamá, entonces está normal. ¿Cómo le voy a decir, ma? Es que creo que va a decir adenocarcinoma. ¿Sí? Entonces me tocó ir a mirar qué era lo que decía y explicarle qué era lo que estaba sucediendo. Pero ¿por qué a mi papá? Mi papá que es una buena persona, mi papá que es querido, mi papá que es un hombre gracioso, ¿por qué mi papá? Y muchos se preguntaban por qué a mi papá. ¿Por qué no? Desafortunadamente quiero mucho a mi papá, amo a mi papá, pero no quiere decir que porque yo quiero a mi papá o amo a mi papá no se tenga que enfermar. Y a veces entramos en este tipo de neurosis, de creer que porque hemos sido buenas personas no tenemos derecho a enfermar, o no nos deberíamos enfermar. Esta es otro tipo de pensamiento irracional, pero ya en la, acuérdense, está sin tilde, en la pérdida o en la perdida, ¿sí? Y ese tipo de pensamiento irracional en la pérdida o en la perdida es la terribilización. La terribilización es cuando el personaje, aquel, nos cuenta esta historia. Él le dice, ¿a dónde llega mi niño? Y escuchen lo que dice. Yo fui el que le enseñé a sentir. O sea, él era insensible hasta que lo conoció. Y escuchen cómo termina. ¿Y yo a dónde iré? Porque sin ella no soy nada. O sea, ¿se lo creen? ¿Sí? Sí. Bueno, que levante la mano aquel pensamiento neurótico que hay por ahí. No, realmente a veces no lo creemos cuando tenemos una pérdida, y es la verdad. Aparecen los pensamientos. Y nosotros como terapeutas, o ustedes como familiares de personas que tienen un duelo, tienen que aprender a escuchar, o hay que aprender a escuchar. Es terrible, es doloroso, es lo peor que le puede suceder a un ser humano, es que ella me haya terminado. Y yo la única respuesta racional que le he encontrado a este tipo de situaciones de terribilización, de terrible, horroroso o espantoso, la única respuesta racional que le he encontrado en una canción es cómo Gloria Gaynor podía respondernos a esta canción. Vean la letra, es impresionante esta letra. Al principio estaba asustada, estaba petrificada. Pensé que nunca podría vivir si no estabas a mi lado. Pero entonces pasé muchas noches pensando en cuánto daño me hiciste y me hice fuerte. Y aprendí cómo salir adelante. Y ahora has vuelto. De quién sabe dónde andarías, desgraciado. Simplemente llegué y te encontré aquí con esa triste mirada en tu rostro. Debía haber cambiado, debería haber hecho que me dejaras la llave. Pero no se me ocurrió ni por un segundo que volverías para molestarme. Ahora vete. Sal por esa puerta. Simplemente da la vuelta. Tú no eres bienvenido nunca más. ¿No fuiste tú quien trató de irme con tu adiós? ¿Creíste que me derrumbaría? ¿Pensaste que me acostaría a morir? Pues no, yo no. Voy a sobrevivir. Mira la frase. Mientras sepa cómo amar, sé que estaré viva. Qué interesante esta frase. Tengo toda la vida por vivir, tengo todo mi amor por entregar y yo sobreviviré. Yo sobreviviré. Aquí nos está diciendo una frase muy interesante. Mientras tenga una motivación o algo que amar, voy a sobrevivir. No fuiste tú desgraciado, pero tengo muchas cosas. ¿Sí? Tengo mis amigas, mis amigos, mi trabajo. Y ahí se lo repite. Me tomó toda la fuerza que tenía para no desbordarme, tratando de remendar los pedazos de mi partido corazón. Pasé tantas noches sintiendo lástima de mí. Yo solía llorar, pero ahora mantengo mi cabeza en alto y me verás como una persona nueva. Ya no soy esa chiquilla encadenada que se enamoró de ti. Así que se te ocurrió venir a verme y esperabas que estuviera disponible para ti. Ahora estoy guardando todo mi amor. ¿Para quién? Para alguien que me ame a mí. Y vete, sal por esa puerta. Simplemente da la vuelta ahora. Lárgate, tú no eres bienvenido nunca más. ¿Fuiste tú quien trató de irme, rata de dos patas? ¿Estás un placero? ¿Pensaste
les lo echa, ¿no? Y que te vayas, da la vuelta. Esta es una respuesta racional. Porque le está diciendo, yo sufrí, mi corazón, bueno, no es cardiólogo, ¿no? Pero su corazón se destruyó, ¿sí? Si hubiera sido cierto, pues sería cardiólogo, ¿no? Pero es una metáfora, ¿no? Su corazón se destruyó y lo remendó. ¿Sí? Eso es la terribilización, la respuesta racional a una terribilización. Y a esto es lo que queremos llevar a nuestros pacientes que tienen a lo mejor duelos por pérdidas, por rupturas o por pérdidas, ¿sí? De alguna forma quieren de ver lo que es la relación de la ruptura como algo terrible, como algo horroroso, como algo espantoso. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios.